El simposio que estamos realizando está en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas que ha decretado la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo principal o central es reflexionar sobre la importancia que tienen los territorios indígenas para el desarrollo de las lenguas indígenas. Sabemos de que nuestras lenguas son lenguas oficiales, la Constitución Política del Estado así lo declara. En consecuencia, estamos realizando trabajos de revitalización lingüística, estamos realizando trabajos de normalización y desarrollo de las lenguas, pero consideramos que para que las lenguas realmente se desarrollen necesitamos también de un espacio, necesitamos de un territorio para que las lenguas se desarrollen plenamente. La siguiente actividad, que es el Encuentro Nacional de los Nidos Bilingües. A nivel nacional, en los 36 naciones indígenas originarias, se han organizado nidos bilingües como estrategia de revitalización, de conservación de nuestras lenguas. Entonces vamos a convocar a las principales personas que han trabajado en esto, que han sido parte de los nidos bilingües, para que puedan intercambiar sus experiencias y mostrar diferentes actividades que también han venido realizando en cada uno de los nidos bilingües. Otras actividades programadas tenemos, por ejemplo, para el próximo 29 y 30, es el Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. Esto va a tener lugar en la ciudad de La Paz, que está auspiciando el ministerio como tal. Posteriormente, el 9 de agosto, tenemos el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que también va a ser festejado en la ciudad de La Paz. Finalmente, para el mes de octubre, entre el 11 y el 12 de octubre, se va a producir el gran encuentro mundial de pueblos indígenas que tendrá lugar aquí en la ciudad de Cochabamba. En este encuentro se está programando ya la participación más o menos de alrededor de 90 países que cuentan con pueblos indígenas. Entonces, estas son las actividades centrales que todavía se tienen que realizar. Bueno, en realidad ayer hemos tenido muy importante participación porque las reflexiones justamente han estado en la dirección que nosotros queríamos. Hemos invitado a los hermanos del País Vasco porque ellos ya desde hace muchísimos años atrás vienen trabajando en lo que es la revitalización lingüística, han ideado diferentes estrategias para poder lograr aquello en un país como es España, un idioma también muy desarrollado. En consecuencia, cuentan con estrategias muy interesantes, por eso es que les hemos convocado para que ellos puedan compartir lo que ellos han hecho para conservar, para desarrollar sus lenguas. Entonces me pareció realmente un aporte muy importante y obviamente que nosotros también vamos a reflexionar sobre los puntos que se han planteado. Sí, evidentemente nosotros estamos trabajando en aquello, porque si no entramos a las redes sociales, si no hacemos uso de la tecnología, no estamos desarrollando nuestras lenguas. Pero ya hemos avanzado, por ejemplo, tenemos correctores ortográficos en aymara, quechua y guaraní. Estamos en proceso de instalar aquello y hemos visto también esa importante necesidad de entrar al Face, de entrar al WhatsApp y todas esas redes sociales que en realidad hoy en día los jóvenes lo usan en cada minuto. Entonces, si no entramos en estos medios, si no hacemos uso de la tecnología, estamos haciendo un flaco favor a nuestras lenguas indígenas. Entonces, nuestra preocupación central también es entrar en estos medios para que en realidad podamos facilitar a nuestros jóvenes el intercambio en sus respectivas lenguas. Bueno, una primera cuestión es que el sistema educativo actual es de carácter bilingüe, no en todos obviamente, pero en gran cantidad de unidades educativas los profesores están ya reflexionando seriamente sobre la lengua. Nosotros lo que hacemos, o lo que decía hace rato, estamos tratando de entrar en las redes sociales
estamos organizando estas redes en las respectivas lenguas. Hemos pedido a nuestros técnicos que trabajan allá que puedan organizar estas redes para que nuestros jóvenes puedan intercambiar sus mensajes en sus respectivas lenguas. Obviamente que tropezamos algunas dificultades, como es la escritura, pero a nivel oral es donde está funcionando mejor. Hemos comenzado, aún no tenemos resultados, no los hemos medido, pero estamos diseñando obviamente estrategias que permitan que los jóvenes puedan incorporarse definitivamente a esta tarea de revitalizar sus lenguas. Hay una actividad muy importante que se viene desarrollando desde el Viceministerio de Descolonización, es la lectura de materiales de este tipo. Se está leyendo, por ejemplo, La Revolución India de Fausto Reynaga. Creo que han llegado a miles de estudiantes. Esto permite reflexionar justamente sobre la importancia de las lenguas, permite reflexionar sobre la necesidad de resguardar sus saberes y conocimientos. En realidad, nosotros contamos con el apoyo directo, es decir, coordinamos nuestras actividades con las 3 universidades indígenas. Trabajamos con la Universidad Quechua, Aymara y Guaraní. A ese nivel hemos avanzado bastante, sin embargo, no da lo mismo cuando hablamos de las universidades públicas. La universidad como tal no se ha incorporado a este proceso, pero en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, hemos firmado un convenio con el Instituto de Antropología. Tenemos en la ciudad de Santa Cruz un convenio macro firmado también con la Gabriel René Moreno. Acá en la ciudad de Cochabamba también estamos trabajando con la San Simón. Son las 3 universidades públicas con las cuales hemos tenido acercamiento. Con el resto de las universidades aún no hemos logrado ningún acercamiento. Esperamos de que en el curso de este año o en los años siguientes sí podamos también tener ya trabajos de coordinación en este nivel. Bueno, hasta donde hemos avanzado, hemos escuchado importantes reflexiones y esto es lo que justamente estuvimos buscando. Hay profesionales nuestros ya, profesionales indígenas que hacen ya trabajos de investigación, hay profesionales indígenas que sí pueden plantear estrategias justamente para revitalizar nuestras lenguas, para el desarrollo de nuestras lenguas y sobre todo también reflexionar sobre el tema de la territorialidad indígena. Me parece hasta el momento positivo, esperamos de que nuestros participantes también estén contentos o satisfechos con las ponencias que se están presentando. Bueno, en realidad nosotros que estamos trabajando en este tema pedimos a todos los hermanos y hermanas que de una vez por todas podamos recuperar nuestros idiomas. Nuestro idioma en realidad, aparte de ser nuestra identidad, también es nuestra familia, porque lo hemos aprendido de la mamá, nuestra mamá aprendió de su mamá y bueno, esto se viene hasta muchos años atrás y si dejamos nuestras lenguas en realidad estamos olvidando a nuestra familia y eso creo que no es muy correcto. Tenemos que, en todo caso, levantar el orgullo familiar y el orgullo familiar es hablar uno de nuestros idiomas indígenas originarios. Bueno, es importante recuperar las lenguas porque muchos aspectos de la vida quizás se está perdiendo, ¿no? Por ejemplo, estamos tocando el tema de las lenguas relacionado con el territorio. Cada día, quizás cada año, cada tiempo, el territorio va disminuyendo debido a muchos factores, ¿no? Ahí está pues los avances de la agricultura mecanizada, las grandes haciendas y otras situaciones, ¿no? Que va disminuyendo cada vez el territorio y pues las migraciones también trae otras consecuencias y está reduciendo el espacio de la lengua y el territorio, ¿no? Por eso entendemos que es importante hablar sobre este tema de la recuperación de las lenguas relacionado con el tema del territorio y, bueno, el medio ambiente también, ¿no? Para nosotros lengua es la vida, ¿no? Es nuestra forma de ser, de vivir y de relacionarnos con las personas que nos rodean. Es nuestra forma de ver el mundo también.
Bueno, como Instituto de Lengua Guarayo ahorita estamos más con la concienciación, especialmente relacionado con el tema de educación. Primeramente, concienciación a los maestros bilingües hablantes guarayo, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta que hay muchos indígenas guarayos que también no hablan guarayo, ¿no? Entonces, empezar por el tema de la concienciación, la importancia de la lengua con los maestros bilingües y también al mismo tiempo con los padres de familia, ¿no? Respaldado en esta nueva normativa que tenemos en la Constitución Política del Estado y la Ley 070 de Avelino Señani y Elizardo Pérez. Son normativas que verdaderamente es un respaldo grande para los pueblos indígenas, para incluir el tema de la lengua en la educación principalmente, ¿no? Y en ese sentido el ILC Guarayo realiza esta actividad de concienciación. Hemos hecho la elaboración de los currículos regionalizados, es decir, los contenidos son en base a saberes y conocimientos del pueblo guarayo, ¿no? Porque en la normativa de la ley 070 tiene que figurar las dos cosas, el currículo regionalizado, que son los saberes locales, saberes del pueblo indígena, y currículo base, que serían los saberes nacionales o universales, ¿no? En ese entendido es que los maestros ya están en esa práctica de la implementación de estos dos currículos, ¿no? Tanto el currículo regionalizado y currículo base. Y dentro de este currículo regionalizado está presente los saberes y conocimientos, pero teniendo en cuenta que aquí es la importancia de la lengua. Todos los conocimientos de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo guarayo, está en la lengua. Cuando se hace la investigación, eso es evidente, ¿no? Cuando hablamos con los sabios, que son nuestros abuelitos, ellos no hablan castellano, sino directamente la lengua. Por eso nosotros decimos que la lengua es un instrumento también, ¿no? De enseñanza, aprendizaje, ¿no? O sea, en este sentido la lengua tiene una importancia realmente para seguir rescatando los saberes y conocimientos y que son importantes no solamente para los pueblos, sino también, bueno, para las personas, ¿no? Todos los conocimientos que son quizás rechazados anteriormente por otros sistemas, ahorita está resurgiendo, tanto en la cuestión de medicina, en cuanto a la forma de organización, en cuanto a la visión del mundo, en todo sentido, ¿no? El pueblo guarayo ahorita lo recibe quizás como un resurgimiento de querer utilizar la lengua. Ahorita el Instituto de Lengua y Cultura está anunciando que se van a realizar actividades en la lengua, se van a realizar festivales de canto, de poesía en la lengua, de danzas. Está invitando a toda la gente a que puedan participar el uso de la lengua. Felizmente en la comunidad donde yo estoy, el 100% de la población habla la lengua, entonces todavía es viva la lengua. Entonces eso pues motiva más de reautoafirmarse como indígena guarayo. Y que no debería ser solamente un año, sino en todo tiempo, en todas nuestras fiestas, en todas nuestras reuniones, en todas nuestras concentraciones, se debe usar la lengua. Entonces para nosotros es muy importante este Año Internacional de las Lenguas y quizás para reconocernos también como hermanos, porque van a venir visitas de otras partes del país o también del mundo, ¿no? Y vernos que no solamente somos los únicos los guarayos que hablamos la lengua, sino también en otras partes del mundo también hablan la lengua, ¿no? Cada uno con su lengua, ¿no? Entonces es una noticia muy grande que de verdad es una fiesta, no solamente para el pueblo guarayo, sino quizás para todo el mundo, ¿no? Motivado, bueno, por este año que verdaderamente va a ser muy importante para las lenguas indígenas en todo el mundo. En principio está nuestra lengua originaria, el euskera y el castellano. Bueno, vinimos en particular a Cochabamba para compartir experiencias, ¿no? En definitiva, pues nos unen preocupaciones y nos unen ocupaciones de revitalización de nuestras lenguas originarias, y creo que es bueno y es necesario, ¿no? Compartir estrategias, compartir experiencias. Cualquiera personalmente o comunitariamente, como es nuestro caso, que
que tenga inquietudes por la gestión del plurilingüismo y por la revitalización de las lenguas originarias, pues en estos momentos ha de mirar como referente a lo que se está trabajando en Bolivia, ¿no? Y ese es en realidad nuestro caso, ¿no? Hemos aprendido un montón, creo que a nivel mundial pues es una apuesta de justicia social, bueno, que a mí me anima mucho, ¿no? Y bueno, esa es un poco la razón de que estemos aquí en Bolivia. Lengua, bueno, pues para nosotros la lengua, el euskera, es lo que nos hace pueblo. Sin lengua no podemos imaginar un pueblo vasco, ¿no? Seríamos otra cosa, seríamos franceses, españoles o, bueno, no sé, algo que merezca o desmerezca, pero desde luego no seríamos parte del pueblo vasco. Entonces yo creo que la lengua es el eje sobre el que gira la identidad y la cultura propia, ¿no? Bueno, el tema es complejo. Ayer debatíamos sobre ello. Partíamos de afirmar de que todo territorio tiene su lengua y toda lengua tiene su territorio. Pero bueno, partiendo de esa afirmación que puede parecer obvia, pues las cosas a siglo XXI se vuelven un poco más complejas, ¿no? Yo creo que, no sé si es territorio, ayer avanzábamos en este sentido, quizá no tengamos una tesis bien conformada todavía. Ayer mismo hablábamos de los territorios digitales, de que hay territorios que comparten lenguas, entonces, ¿cómo dar forma a eso, no? Lo que tenemos claro es que cada lengua precisa de un espacio hegemónico. Y desde luego no podemos renunciar, las lenguas originarias no podemos renunciar al territorio, ¿no? Yo creo que con esos dos criterios, con esas dos afirmaciones hemos de avanzar. Hombre, yo creo que durante este medio siglo se hizo una labor ingente, ¿no? Una labor social de los movimientos civiles y luego de la administración, grande, ¿no? En pro de nuestra lengua. ¿Dónde nos ha llevado esto en estos momentos? Pues seguimos siendo minoría en nuestro propio pueblo, pero cada vez son más las oportunidades de vivir en nuestra lengua, ¿no? Yo ayer decía que, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues yo desarrollo casi la totalidad de mis funciones, ¿no? Tanto laborales como de relación social en euskara, ¿no? Entonces, bueno, haber llegado a eso sí es un triunfo. El proceso continúa, hemos de avanzar mucho y desde luego no estamos para echar cohetes ni para pensar que lo que hemos conseguido está blindado, ¿no? Esta globalización, esta marejada homogeneizadora, pues nos ataca como a muchas de las comunidades de Bolivia. Afortunadamente, si yo prendo la radio, pues tengo ciertas emisoras que me van a contar la última de Donald Trump o me van a contar la realidad política de mi alrededor en mi lengua, ¿no? Entonces, a eso llegamos. Tenemos nuestro propio diario, varias publicaciones. En el ámbito local yo creo que estamos más fuertes que el propio castellano o el francés, ¿no? Sin embargo, estos días decíamos, a 2019 resulta que la producción cultural y los medios de comunicación se aunan en el smartphone. Y hay en los teléfonos móviles, en los celulares, es donde tiene que haber contenidos en nuestra lengua, ¿no? Porque nuestros jóvenes y nosotros mismos estamos ahí. Entonces, ese es uno de los retos que nos plantean los tiempos actuales, ¿no? Volver a repensar nuestra presencia, ¿no? Tenemos que estar en el papel, sí, pero evidentemente también tenemos que estar en las redes sociales, ¿no? Bueno, yo creo que la condición indispensable para avanzar es querer. Y yo lo que capto a mi alrededor en Bolivia es que las comunidades quieren afrontar el siglo XXI, quieren afrontar la modernidad desde su lengua y desde su cultura. Entonces, con eso creo que se caminó ya medio camino, ¿no? Y yo en Bolivia veo ganas y veo visión estratégica, o sea, veo organización. Entonces, bueno, nadie va diciendo que nuestro ejercicio es fácil, es exigente, pero se está avanzando. Bueno, además creo que estamos condenados a ser optimistas. Bueno, pues porque mantener nuestra lengua originaria en principio suma. Sumamos en sabiduría, en conocimiento y porque yo creo que es un antídoto fenomenal para hacer frente a toda esta, como decía hace un momento, a toda esta oleada homogeneizadora, ¿no? Yo creo que la atalaya de las lenguas minorizadas es un punto perfecto para mirar al mundo, ¿no? Y eso además no conlleva que yo me tenga que deshacer de otras lenguas, ¿no? O sea, todos nosotros somos poseedores de una lengua hegemónica.
Pero además de eso, tener las lentes de una lengua originaria, de una lengua minorizada, bueno, como pues el quechua, el aymara, el guaraní, el mojeño trinitario o el euskara, para mirar al mundo, me parece que es una suerte y algo envidiable. Bueno, no sé, pues por ser un poquito autocrítico, yo creo que debemos pasar de los congresos y de las tesis academicistas a la acción. Está bien que departamos, que intercambiamos ideas y experiencias, pero eso habría de destilarse en proyectos concretos, ¿no? Entonces, bueno, no nos quedemos en los enunciados, en las declaraciones, sino que remanguémonos y trabajemos por nuestra lengua, ¿no? Entonces me parece que es positivo que este año sea el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pues yo creo que da a entender una concienciación a nivel mundial. Aprovechemos ese ambiente y pongámonos a trabajar, no hay otra. Lo hemos comentado estos días, ¿no? Que las personas que hablantes solo de las lenguas hegemónicas, del inglés y tal, en principio envidian a aquellas personas que saben una lengua originaria, y me estoy encontrando en Bolivia que saben más de una además. Hay gente que habla quechua y aymara, hay gente que habla, no sé, varias lenguas, ¿no? Entonces, todo eso son códigos diferentes para descifrar el mundo. Entonces son herramientas de ayuda, son trajes que podemos vestir o no vestir según veamos la necesidad, ¿no? Entonces yo animaría a los jóvenes a que creen, y cuando digo creen, a que aporten cultura al mundo desde las lenguas originarias. Quizás es un ejercicio que no hemos hecho, ¿no? Las lenguas pequeñas, minorizadas, no hemos hablado demasiado al mundo, ¿no? Aquí todo llegó de las lenguas grandes, ¿no? El Quijote, Shakespeare, y el mundo creo que debe escuchar a nuestras lenguas, y eso puede ser una labor divertida, que nos enorgullezca, ¿no? a los jóvenes, o que enorgullezca a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Bien, Simposio Internacional sobre Lengua y Territorio. Creo que primera vez estamos debatiendo esta temática. Hemos estado trabajando mucho en la parte lingüística como tal, de manera seca, y ahora unir, hablar y conversar sobre el territorio más es en realidad un debate muy rico, es una socialización, un simposio de mucho conocimiento, de intercambio, de interacción. Me parece muy interesante, y nosotros como universidades indígenas también estamos en este camino. No solamente estamos en la universidad, sino estamos en trabajo casi durante 20 años en construcción de un Estado plurinacional en Bolivia, pero también esta construcción tiene que ver con la revitalización, fortalecimiento, normalización, normatización lingüística, pero lengua sin territorio y territorio sin lengua podría ser, bueno, un diálogo muy abstracto tal vez, pero ahora estamos ya fusionando, estamos ya tocando temáticas muy reales, concretas, según el avance que tiene el Estado plurinacional de Bolivia, porque Bolivia es un país plurinacional, y lo plurinacional lo hacemos los pueblos indígenas, nosotros como quechuas, los hermanos toromonas, los hermanos Huenayec, los hermanos Esejas, Chacobos, Machineris y Aminawas, de todas las latitudes, quechuas, aymaras, uruchipáes, iruitus, estamos ahí. Este debate, justamente con la presencia de esta pluralidad de las naciones, pueblos indígenas. Yo ayer he estado conversando por lo menos con 10 pueblos indígenas, representados por los técnicos del Instituto Lengua y Cultura de cada nación, pueblo indígena. Este debate se condensa no solamente ahora entre científicos, entre academicistas, entre teóricos, sino más bien ahora con los indígenas, los protagonistas de este proceso. Este simposio también se condensa en eso, ¿no? Entonces tenemos voz y voto, que podemos decir muchas cosas como indígenas. Personalmente yo soy quechua, soy cochabambino, ayopaya, independencia, pero convivencia territorial, convivencia espiritual, pero convivencia productiva, convivencia lingüística también, porque hasta mis 12 años yo no hablaba castellano, ¿no? Entonces he sido castellanizado en un contexto, una coyuntura de educación, de un sistema un poco colonizante, un poco que marginaba a nuestras lenguas, y nosotros pudimos ahora sobrellevar adelante, y estamos en eso, y qué mejor sacar también desde la experiencia, no solamente hablar desde la razón, sino también hablar desde el sentimiento y del corazón.
Bien, pareciera que el Simposio Internacional Lengua y Territorio, pareciera que este término más bien lo separa, ¿no? Lo fragmenta como dos temáticas, lengua por un lado y territorio por otro. No, yo lo considero más bien que es más complejo de este planteamiento. Nosotros en las comunidades indígenas, yo personalmente hasta mis 20 años trabajando, cultivando maíz, papa, trigo, junto con mis padres que no sabían leer ni escribir, entonces tuve la oportunidad de saborear el quechua, ¿no? El quechua todos los días. Entonces ahí yo vivía en un territorio, era mi comunidad, la gente, los abuelos, las abuelas, personas que ya mayores de edad, pero también jóvenes, esa intergeneración se interlazaba en un territorio. Y este territorio no solamente es conjunto de personas que viven en una comunidad, sino más bien es un conjunto de todo, ¿no? Es la naturaleza, nuestros lugares espirituales, nuestros ríos, el aire que respiramos en ese contexto. Entonces eso es el territorio. Territorio es lo que está bajo la tierra, en subsuelo, pero está sobre también, pero también todo el cosmos que nos... Y entonces la lengua más bien es el mecanismo, es el medio para poder comunicarnos entre nosotros, porque no hay que considerar que la lengua es solamente lo que habla la persona, sino también los animales comunican mucho, porque hay lecturas del tiempo que se hacen. Hay lecturas también de la naturaleza que se hace para realizar un cierto cultivo, una cierta cosecha. Incluso ya podemos pronosticar a través de otros lenguajes como el zorro, como algunos pájaros, como el viento, a veces viene del sur, a veces viene del norte. Entonces son lecturas del fenómeno, del contexto. Entonces el territorio y la lengua no puede estar separado en esta complejidad. Porque no es solamente, cuando siembras papa, no solamente siembras papa, hablas de la espiritualidad, hablas de la comunidad, hablas también tu preocupación, a ver cómo va a salir, cómo se va a producir o no. Entonces es una conversa también con la naturaleza, ¿no? Ahí se está debatiendo ahora sobre la parte de la ecología lingüística, ¿no? Esta ecología lingüística nosotros no la estamos teorizando, no lo hemos teorizado. Ahora la gente recién se dio cuenta y está empezando a teorizar. Nosotros lo vivimos, lo sentimos, lo disfrutamos, lo respiramos, y entonces incluso en nuestros territorios soberanamente lo hicimos a través de nuestra lengua. La lengua ha sido un vehículo muy importante para la construcción y también la descripción del territorio, del contexto, que lo que tenemos. Nuestros animales son nuestros hermanos, las plantas también, porque respetamos también lo que tiene que ver la naturaleza. Entonces es importante, creo que esta conversa de lengua y territorio hay que más bien fusionar, hay que articular y complementar, porque no solamente es lengua, no solamente es territorio también, sino también es la parte espiritual, porque la espiritualidad, no estamos hablando de religión, no estoy hablando de budismo, hinduismo, no estoy hablando de catolicismo o cristianismo, no estoy hablando principalmente de las formas como sentimos nuestra realidad, nuestro contexto, a través de la lengua, en contexto de nuestros territorios indígenas. Antes de las universidades, antes de la creación de las universidades indígenas, bueno, quiero aclarar que somos 4 tipos de universidades en Bolivia: las universidades estatales autónomas, las universidades privadas, y hay otras universidades de régimen especial, y nosotros somos las universidades indígenas. En este 4 tipos de universidades, ¿qué se iba a hablar antes de universidades indígenas? Ni se lo pensaba. ¿Cómo los indígenas pueden prepararse? ¿Cómo los indígenas pueden estudiar? ¿Cómo los indígenas pueden estar regentando academia, ¿no? Entonces, así un poco hemos sido satanizados, hemos sido también discriminados y marginados. En ese contexto, no quisiéramos en estos tiempos que nuevamente las universidades autónomas, universidades privadas y universidades de régimen especial, pues estén al margen de esta construcción colectiva, construcción comunitaria de la parte lingüística, de la parte territorial de este complejo que vivimos en nuestras comunidades. Es que las universidades estatales autónomas ya deberían ser parte de esto, porque una universidad sin territorio, una universidad sin sociedad, entonces no tiene sentido de ser universidad, porque estas universidades, estas casas superiores de estudio forman recursos humanos, personas, sujetos, quienes van a servir a su propio país y transformar desde diferentes espacios, desde diferentes facultades, desde diferentes carreras, deberían ya estar involucrados en esta revolución democrática cultural que lo hemos llamado los pueblos indígenas, pero hemos planteado también que la educación debería ser ahora
intracultural, intercultural y plurilingüismo. Eso es lo que hemos planteado también una ley, y la ley 070 Avelino Ciani y Elizardo Pérez, ese es el sendero, porque hemos construido también junto con la CUB, con la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales, con las organizaciones del Pacto de Unidad, y hemos trabajado también con los consejos educativos de pueblos indígenas, y así hemos construido de manera conjunta, pero no cumplirlo, no debatir estas temáticas en las casas superiores de estudios, que la mayoría de las universidades estatales tienen más de 100.000 estudiantes, pues nosotros algún rato en el año 1990, 95 a 97 decíamos, nosotros a las universidades no pedimos que ingresen nuestros hijos, porque nuestros hijos ya están ahí. Lo que nosotros queremos que estas universidades respeten nuestra identidad. Cuando nuestros hijos ingresen a la universidad, ingresen indígenas y salgan indígenas, y no con la mente blanqueada, salgan pues con otra mentalidad, o que no se haya una extirpación de nuestros saberes y conocimientos. Y es momento y es hora para poder debatir y de sentarnos y después seguir trabajando, porque casi el 80% de los jóvenes que entran a las universidades estatales, sean privadas o de régimen especial, venimos de las comunidades, tenemos un territorio y manejamos una lengua, y que mejor fortalezcamos nuestra identidad, pero también desde las casas superiores de estudio en el Estado pluridimensional. Bolivia está avanzando muchísimo, tenemos avances gigantescos, porque hemos estado debatiendo en Colombia, hemos estado en Córdoba, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Guatemala, hemos estado también en otros espacios en Perú, pero hay países que sus gobiernos no los reconocieron a los pueblos indígenas. En cambio, Bolivia reconoce en su constitución, en esta carta magna, en este documento, en esta máxima normativa grande que nosotros mismos hemos construido, entre abarcas, entre ponchos, entre polleras, pero también entre corbatas, ¿no? Entonces, esta construcción ha sido de todos, y debemos ahora también seguir dando línea a nivel Latinoamérica y el Caribe, pero a todo el mundo también, porque Europa también nos ve como un país referente. Como ejemplo, ayer exponían los hermanos vascos, ¿no?, del Euskara. Entonces, es un idioma que ellos también están trabajando, pero no son plurinacional, es una forma de ver de diferente manera. En cambio, nosotros tenemos 36 maneras de ver el mundo, 36 puntos de vista, 36 maneras de sentir nuestra realidad desde nuestros pueblos indígenas. Eso es lo que queremos que las universidades implementen. No podemos ser los pueblos indígenas en la actualidad, en el siglo XXI, objetos de investigación, porque eso terminó. Queremos sentarnos de igual a igual. Muchas gracias, muy productivo para empezar, porque ha sido más que un simposio académico, ha sido un encuentro para conversar con actores de diferentes pueblos indígenas, y sobre todo quienes vienen trabajando en tema de lenguas indígenas. Entonces, un escenario muy intercultural, además de eso, que sirve para intercambiar experiencias y también reforzarnos, fortalecernos entre nosotros mismos para revitalizar las comunidades. Hemos partido de un análisis muy real, en el que en el 2018, en el informe presidencial precisamente, se mencionaba que la mayor concentración de la población se encuentra en centros urbanos. Un 60%, un 58% está concentrado de la población, sobre todo joven, en centros urbanos. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa un cierto vaciamiento en las comunidades, los pueblos indígenas. Y con ello, prácticamente los jóvenes, al hacer ese tránsito de pueblos indígenas a centros urbanos, traen consigo la lengua. Entonces, en cierto modo se entendería que al hablar solamente la lengua, en donde quiera que estemos, prácticamente se está fortaleciendo. Sin embargo, en este encuentro hemos podido detectar que no es así. Las lenguas indígenas propiamente son biocéntricas, es decir, apegados a ese sistema de conocimientos que se desarrollan en las comunidades. Entonces, prácticamente las lenguas
a través de sus hablantes, al salir a centros urbanos o a otros escenarios, hay una ruptura entre el territorio. Puede ser que hablemos en la ciudad, en la oficina, todo eso, pero sin esencia, es decir, el contenido prácticamente ya es otro. Entonces, hemos abordado ahí que podemos hablar aymara, podemos sentir las palabras en aymara, pero el pensamiento sigue siendo colombiano. Entonces, hay una fuerte relación entre lengua y territorio, es decir, la lengua se nutre, halla ese contenido en el territorio propiamente, ¿no? Entonces, más allá de estar pretendiendo revitalizar solamente las lenguas, hemos entendido que debemos revitalizar, dinamizar las comunidades, es decir, el lugar donde se están desarrollando modos de vida, modos productivos en las comunidades, y automáticamente la lengua va a ir revitalizándose también. Entonces, prácticamente al hablar de lengua y territorio se incorpora un concepto muy importante que es nuevo, el tema de la ecolingüística. La ecolingüística como una disciplina, un enfoque para abordar todo ese contenido biocultural de las lenguas indígenas que han estado presentes de generación en generación y que ha permitido transitar conocimientos precisamente a través de la lengua, ¿no? Entonces, decíamos al principio que la lengua no solo expresa el modo de vida de un territorio de modo tangible, de lo que se ve simplemente, sino también está contenida en ella modos de pensamiento, la espiritualidad y todo aquello. Entonces, muy importante, muy interesante el escenario en el que se va desarrollando este simposio y nos ha permitido un poquito ampliar, integrar disciplinas de estudio para revitalizar sobre todo los modos de vida en las comunidades. Precisamente en esa línea, nosotros hemos entendido que la lengua es un mecanismo primordial para empezar a desarrollar conocimiento en nuestras comunidades. Pero bajo esta lógica de revitalización de modos de vida en nuestras comunidades, en la Universidad Indígena estamos implementando una dinámica de educación superior a base de la producción. Es decir, producir para investigar, producir para aprender. Es decir, nosotros nos constituimos en universidades que desarrollan el hecho pedagógico a través de la producción. Tenemos 4 carreras estratégicas que están articuladas al territorio de la nación aymara, como la carrera de Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Industria de Alimentos, Ingeniería Textil y Medicina Veterinaria y Zootecnia, articulados a la territorialidad de la nación aymara, que son que son prácticas de vida de nuestras comunidades, y a partir de ello, produciendo, se investiga, produciendo, se aprende, ¿no? Entonces, más que revitalizar la lengua unilateralmente, estamos revitalizando esos modos productivos, esas formas de vida que están en las comunidades, y lógicamente eso solo se puede hacer en lengua, es decir, desde la lengua. La forma de expresar, la forma de materializar un proceso de investigación, un proceso productivo, y hacerlo de la manera más completa y más real es a través de la lengua, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes, para presentar un documento, decimos en términos tradicionales, académico, presentan su documento de investigación, proyecto de emprendimiento productivo, sobre todo la investigación en la lengua que corresponde a la Universidad Indígena Tupac Katari, en este caso el aymara, ¿no? Entonces, ahí es donde verdaderamente se recupera la riqueza cultural y lingüística que tenemos en nuestras comunidades, porque expresar una realidad con una lengua diferente no se manifiesta la esencia de esa realidad. Entonces, pienso que es un paso muy importante, puesto que estamos reconstituyendo una forma de vida completa de la nación aymara. Llegar a un estado plurinacional ha sido una experiencia
muy interesante. Hemos estado en tierra guaraní, estuvimos en Charagua, en Camiri, visitamos la Unibol guaraní, estuvimos después en La Paz, conociendo también diferentes entidades que están trabajando en torno a la Aymara, y ahora estos últimos días hemos estado en Cochabamba, en territorio quechua, y participando aquí en el simposio, y la experiencia ha sido muy intensa, muy interesante, y para nosotros es algo muy interesante el poder convivir con diferentes lenguas en un mismo país, ¿no? Y nos llevamos en ese sentido. Creo que estamos compartiendo muchas de las dolencias que comparten las lenguas originarias, las lenguas minorizadas, y también he sentido que tenemos mucha sintonía en cuanto a cuáles tienen que ser las apuestas para revitalizar nuestras lenguas originarias, ¿no? La dificultad está muchas veces en el cómo, creo que lo sabemos, pero lo que nos rodea, el castellano, tiene mucha fuerza, y vemos que son unos síntomas, como le decía, que compartimos y que yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, aprender y compartir para poder salir adelante, ¿no? Pues me parece una gran riqueza, y me parece que es un gran reto el poder tener tantas lenguas, el poder de alguna manera regular y el poder revitalizar todas esas lenguas, ¿no? Es muy complicado, pero al mismo tiempo pues, yo creo que es una riqueza impresionante que en muy pocos países podemos tener, ¿no? Es lo que le comentaba antes de tener un Estado plurinacional, plurilingüístico. Pues yo creo que es una gran riqueza y que se debe hacer un gran esfuerzo, y se deben de crear políticas lingüísticas para poder revitalizar todas estas lenguas, ¿no? Yo creo que esas políticas que en el papel están aprobadas, las lenguas son aceptadas, pero luego hay que dar pasos para que esas lenguas se puedan revitalizar, ¿no? Que esas leyes se puedan llevar adelante, ¿no? Pues yo creo que sí, que es importante que nuestras lenguas se escuchen, ¿no? Y me parecen importantes que se hagan los saludos, incluso que las personas referentes, que sean personas políticas, personas conocidas en Bolivia y en el mundo, hagan uso de estas lenguas, porque yo creo que es la manera de prestigiar la lengua, ¿no? Y de decir que estas lenguas, queremos apostar por estas lenguas, y a mí me parece muy importante que estén presentes en todos estos encuentros las lenguas originarias, ¿no? Porque si no, la tendencia siempre suele ser a hablar en castellano para que todo el mundo entienda, pero yo creo que las personas debemos sentir que nos perdemos algo por no conocer las lenguas. Entonces, para nosotros como castellano parlantes y euskal parlantes, cuando aquí saludan en otros idiomas y comentan, bueno, pues sus sentimientos en otros idiomas, aunque no lo entendamos, sentimos que eso es importante y que eso es algo que se tiene que hacer, ¿no? Cada quien tiene que hablar en su lengua y tiene que querer esa lengua y tiene que ser capaz de expresar los sentimientos en su propia lengua. Yo creo que es una riqueza que no podemos perder. Yo creo que estos eventos son importantes para reunirnos, para compartir, para debatir, para llegar a acuerdos, pero lo que yo creo que en las comunidades se deben de llevar también acciones concretas, ¿no? Se deben, de alguna manera, la gente que está aquí en las comunidades, de aquí deberían de salir pasos concretos, acciones concretas que vayan a favorecer el habla de nuestras lenguas, ¿no? Son importantes estos encuentros, pero yo creo que muchas veces tenemos el peligro de quedarnos en los encuentros, quedarnos en las palabras, quedarnos en los discursos, en lo académico, pero yo creo que de todo esto tienen que salir acciones y apuestas concretas para poder desarrollar a pie de calle y en las comunidades. Cuando se muere una lengua, se mueren muchísimas cosas que van con esa lengua, ¿no? Todos los saberes ancestrales. Podemos decir que pierde color el planeta, ¿no? En otras cuestiones también estamos yendo hacia la homogenización, a que todo sea igual, y yo creo que eso es una gran pérdida, ¿no? Yo creo que por eso nosotros trabajamos por eso, ¿no? Por la revitalización de las lenguas, y creemos que es cierto que cuando una lengua se muere, no se muere solamente una lengua, se muere mucho más que una lengua, ¿no? En principio es una preocupación compartida por un equipo de investigación del Proibandes y de la universidad también, en la intención de búsqueda de respuestas a la problemática de la lengua quechua en el contexto cochabambino justamente. Somos conocedores que las poblaciones rurales sobre todo por una parte, están sufriendo un vaciamiento poblacional porque la migración hacia los centros urbanos y los centros poblados intermedios
es evidente y esto conlleva también el desplazamiento lingüístico, es decir, la lengua quechua pierde cada vez más oportunidades de transmisión intergeneracional y por lo tanto de uso cotidiano y de vitalidad por consiguiente. Entonces nosotros muy movilizados por esta preocupación, pues nos pusimos a indagar sobre qué está pasando a sabiendas que la población adulta mayor y sobre todo los niños antes preescolares todavía mantienen la lengua vigente, es decir, la usan, disfrutan de ella, en fin. Pero la población, la generación que más nos preocupa es lo que algunos denominan adolescentes y nosotros preferimos denominar jóvenes, que implica efectivamente desde los 13, 14 años hasta los 21 inclusive. Entonces, en ese sentido, por una parte, preocupados por esta población, por este grupo etario y su relación con la lengua y el uso, también intentamos vincular con lo que pasa con las redes sociales en este momento. Y esto en el entendido de que la preocupación en general, también compartida por mucha gente, es que aparentemente estas tecnologías de información y sobre todo las redes sociales, el celular en concreto, estarían de alguna manera ocasionando también el desplazamiento, la vulnerabilidad de la lengua en realidad. Y entonces, movidos por esta preocupación, nosotros intentamos explorar justamente qué relación había entre los jóvenes, su forma de pensar respecto de la lengua quechua y si esto incidía en el uso o no de esta lengua en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, trabajamos con poblaciones intermedias muy cerca a Cochabamba, entre ellos Vinto, Clisa, Capinota, entre otros. Y entonces nos percatamos de que efectivamente hay una fuerte incidencia respecto de las subjetividades que tienen los jóvenes en relación a la lengua quechua y su uso, o en el mejor de los casos más bien el no uso en estas redes sociales, ¿no? Entonces esa es una preocupación y tenemos datos empíricos, evidencias muy contundentes para a partir de ello analizar y ver cómo se puede contribuir también aprovechando de las tecnologías de información y comunicación hacia el fortalecimiento, la revitalización de las lenguas indígenas que claramente están en desventaja frente al castellano y o al inglés actualmente. Lo interesante es que efectivamente estos medios, sobre todo las redes sociales, basan mucho su funcionamiento en la escritura y esto hace que nosotros pensemos la situación, replanteemos varias cosas, lo que algunos denominan como la literacidad crítica, es decir, que los jóvenes están experimentando nuevas formas no solo de escribir, sino también de leer, mediados por estas tecnologías. Y lo interesante es que nosotros encontramos que si bien uno sospecha que el quechua, por la dificultad que implica su escritura, y así lo plantean los jóvenes, pensábamos que no íbamos a encontrar mucho de escrito en las redes sociales. Sin embargo, nos encontramos con sorpresas muy interesantes, gratas por cierto, que los jóvenes están rompiendo ciertas normas de la escritura y escriben lo que yo denomino de una manera más intuitiva, es decir, escriben como pueden. Algunos de ellos aprovechan sus conocimientos previos adquiridos digamos, en el colegio y otros simplemente se apoyan en las habilidades que han adquirido ya a través del castellano y entonces lo interesante es que ellos escriben. Pero un aspecto muy interesante que nos llama la atención y hay que profundizar en el estudio es que a diferencia del castellano, escrito en las redes sociales, donde se hacen muchas contracciones, muchas abreviaciones, etc., en el quechua no sucede esto. En el quechua la tendencia es más bien a escribir de manera más, si bien de palabras, a frases, a oraciones y algunas veces párrafos concretos, siempre se respeta la palabra completa. Es decir, y eso puede ser porque efectivamente todavía esta lengua no es de uso generalizado y entonces no hay todavía la convención de acortar y de contracciones, en fin. Entonces eso también es muy favorable. En nuestra postura es que
fomentemos, animemos a los jóvenes y a los niños a escribir como puedan en principio, porque la norma más bien oprime, la norma más bien les genera resistencia, y entonces creemos que la norma vendrá posteriormente, pero por ahora hay que animar a los jóvenes a que usen la lengua, a que la aprovechen a través de los audios, pero también se arriesguen a escribir como ellos pueden intuitivamente en principio. Yo creo que esto es un desafío para las instituciones como el IPELC, por ejemplo, Ministerio de Educación y otros ministerios de Cultura, y en realidad la gente en general, y sobre todo los hablantes de las lenguas, es decir, los dueños de las lenguas, son los llamados a aprovechar de todas estas instancias y a usar las redes como se pueda. La cuestión es instalar en el escenario, en el ciberespacio, nuestras lenguas, y que se escuchen y que se vean. Y solo así, es decir, con nuestro compromiso y nuestra acción concreta, podemos realmente avanzar en el tema de la revitalización y del fortalecimiento de nuestras lenguas y por tanto también de nuestras culturas indígenas. Bueno, en estos momentos estoy también muy agradecido porque una vez más podemos ver esta situación en cuanto a lo que es el desarrollo más que todo de nuestra lengua, ¿no? En los pueblos indígenas a nivel nacional, de los 36 lenguas que tenemos, y eso es lo que nos hace fortalecer a los pueblos indígenas para que nosotros podamos continuar desarrollando nuestra propia lengua. Todas las naciones y pueblos indígenas tenemos nuestros derechos lingüísticos y colectivos.